los mecanismos de comunicación. Nuestro tema general son mecanismos de información y comunicación de enfermería. Entonces vamos a iniciar con los trámites administrativos. Los trámites administrativos son todas esas actividades que realizamos a nivel administrativo, ¿verdad? No hay tanto contacto directo con el paciente, sino con la papelería en el ámbito legal, todo lo que realizamos y que entonces nos permite llevar a cabo todas las actividades, ¿verdad? Todos los cuidados de enfermería, pero también debemos tener un respaldo eh, legal, ¿verdad? Para realizar todas esas actividades. Que es lo que les decía, utilizamos varias fuentes, documentos que a nosotros nos protegen y nos dan esa acreditación legal de que podemos realizar las actividades. Entonces, dentro de los trámites administrativos tenemos, por ejemplo, el ingreso, que así le llamamos al trámite que realizamos cuando llega a un servicio del hospital para ser internado. Es cuando un paciente llega, requiere un servicio y que va a ser internado. Ese es el ingreso. Entonces no importa qué servicio, ¿verdad? Simplemente pudo haber sido por consulta, por ejemplo, entonces llegó a consulta, se le diagnosticó tal problema y necesita cirugía. Entonces se le va a asignar un servicio, ¿verdad? Cirugía general, por ejemplo, o cirugía de mujeres. Y va a ser internado, ¿sí? Para su evaluación, para su tratamiento o para su cirugía si lo requiere. Puede ser en consulta o puede ser por emergencia. Bueno, entonces entra emergencia y tuvo un accidente o politraumatismo, entonces requiere también una cirugía o un tratamiento. De igual forma, necesita y ser internada. Pero entonces hablamos de ingreso cuando una persona directamente llega a un servicio, requiere de los servicios de ese personal médico y de enfermería para recuperarse, ¿verdad? Pero entonces ese es un ingreso. Cuando va a ser internado, cuando va a permanecer cierto tiempo en un servicio para lograr su recuperación. Y el egreso es cuando el paciente va a abandonar el servicio hospitalario por sus propios medios o ayudado por la familia, amigos o personal de la institución y sobre todo por orden del médico tratante. Entonces es lo contrario, ¿verdad? El egreso, bueno, el paciente estuvo hospitalizado determinado tiempo, ya cumplió con su tratamiento, ya se le hizo cirugía, ya tiene sus medicamentos, ya sus laboratorios se encuentran normales. Bueno, entonces ya va a salir del servicio, puede ir o puede salir por sí solo o puede su familia ir por él o incluso el enfermero, el médico, alguien del personal va a llevarlo a la salida, ¿verdad? Para que pueda regresar a su hogar. Pero debe tener orden médica. El médico debió de haber dado alta, debió de haber dado egreso al paciente porque ya evaluó su estado físico, sus signos vitales, sus laboratorios, todo ya está normal y ya puede ir a su casa. Va a continuar en tratamiento o va a terminar su tratamiento, pero puede hacerlo en casa, ¿sí? Entonces, ese es uno de los trámites administrativos, perdón, que en algún momento requerimos conocer porque son situaciones habituales, ¿verdad? Entonces, a diario ingresan muchos pacientes y a diario también ingresan algunos. Entonces, hay personas que tienen mucho tiempo ahí y llevan incluso meses internados, ¿verdad? Pero ese es el proceso o es el primer trámite que vamos a ver, ¿verdad? El trámite de ingreso y egreso. Cómo ingresa un paciente al servicio y cómo va a salir. Pero no solo implica el simple acto de ingresar y salir, sino también un ámbito legal, un ámbito educativo que nosotros tenemos que implementar, ¿verdad? Enfermería se va a encargar de ese trámite legal de documentos para el ingreso y egreso, ¿verdad? Porque no puede entrar nada más y decirle sí, pase adelante, porque requerimos también tener un documento legal, ¿verdad? Que nos capacite o que sí nos autorice que el paciente requiere esa hospitalización, ¿verdad? No es porque quiera el paciente estar en el hospital, sino que por su estado de salud necesita estar internado, necesita un tratamiento o una cirugía. Al igual que con el egreso, que es lo que decíamos, debe haber una orden médica. Si no hay una orden médica que diga egreso, puede salir al paciente, pero es un egreso contraindicado, porque el médico no lo recomienda.
y el paciente así lo quiere, que es lo que vemos acá. El egreso contraindicado es cuando el paciente va a abandonar el servicio hospitalario, no quiere terminar el tratamiento y no es por orden del médico. El médico no ordenó que pudiera salir, todavía está físicamente mal o no está estable o tiene todavía sus niveles altos en el laboratorio, entre otras cosas. Entonces no está recomendado. El médico no lo autoriza, el médico no le autoriza al paciente salir porque no está en la capacidad de recuperarse. Y mucho peor si no va a cumplir con un tratamiento que solo puede darse hospitalariamente, ¿verdad? Porque entonces hay pacientes que requieren tratamiento hospitalario porque, por ejemplo, necesitan que se les administre suero o medicamentos que solo en el hospital hay. Entonces, ese es uno de los egresos, ¿verdad? Egreso contraindicado, que su nombre lo dice, contraindicado, no está indicado. No es recomendado porque todavía el estado del paciente no se lo permite. A diferencia de un egreso normal que ya ha sido autorizado, que ya tiene la orden del médico, porque incluso en el estado del paciente se visualiza, el paciente ya se siente y se ve con mejor semblante, incluso puede salir caminando o con poca ayuda, ¿verdad? A diferencia del egreso contraindicado, que entonces se los llevan en camilla o que requiere que lo vayan a traer, no, su semblante no está bien, todavía tiene alteraciones, todavía no se encuentra bien físicamente. Pero la decisión pues es de los pacientes y familia, ¿verdad? Porque también interviene. Entonces, no se les puede obligar a estar en un hospital si no quieren cumplir su tratamiento. Se hace lo posible por convencerlos, se hace lo posible por explicarles cuál es la importancia y los riesgos también que puede tener y se les firma una hoja, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una hoja, es un documento en donde exenta a la institución de cualquier situación que le pase al paciente. ¿Sí? Porque es decisión de él y familia sacarlo del hospital. Entonces no puede regresar después y decirle que en el hospital lo mataron o en el hospital le pasó algo porque ellos mismos decidieron salir. Entonces deben dejar firmado un documento y el documento dice que se le quita toda responsabilidad a la institución, al personal médico, al personal de enfermería y que el paciente sale por su propia voluntad. Pero aparte de ese documento, pues tenemos que nosotros registrarlo en la nota de enfermería que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en el ingreso y egreso de pacientes ya dijimos, no solo es el simple acto de entrar y salir, sino que también tiene otras implicaciones, tiene otras actividades que se deben realizar, tanto en documentación como específicamente en intervenciones o en acciones que se tienen que realizar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, como ya dijimos, el paciente puede ingresar por cualquier situación. Puede ingresar en consulta, puede ingresar en emergencia o cualquier situación, ¿verdad? Que requiera ser internado. Entonces el médico evalúa, ¿verdad? Ya sea en consulta o en emergencia, evalúa. ¿Es necesario que el paciente continúe o que sea hospitalizado o requiere una cirugía o requiere tratamiento hospitalario? Si es así, le doy ingreso. ¿Sí? Entonces en la consulta o en la emergencia, donde sea, la persona prepara la papelería, su documentación. En este caso, cada paciente que ha llegado al hospital, al servicio de salud, tiene un expediente. Todos los pacientes que hayan llegado. Así haya tenido una consulta, ya tiene expediente. Si nunca ha tenido consulta, pues ahí sí es un paciente nuevo, ¿verdad? Pero de lo contrario, todos tienen expediente y entonces en las consultas, por ejemplo, todos los días se solicitan los expedientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la consulta, a partir de las 7 de la mañana, llegan los pacientes con su tarjeta de citas, se anota el número de expediente o más bien nos quedamos con su tarjeta y con la tarjeta pedimos el expediente, porque todos tienen un número de expediente, ¿sí? Tienen un código. Entonces nosotros le solicitamos la tarjeta, verificamos que esté la cita, dice 4 de mayo del 2021 a las 7 de la mañana. Sí, entonces tiene cita hoy. Entonces me quedo con su tarjeta,
Lo clasifico según los servicios, ¿verdad? En consulta lo clasificamos según los servicios. Si es a traumatología, si es a cirugía, si es medicina general, odontología, no importa. Lo clasifico. Ya lo tengo clasificado, llega la persona encargada de los expedientes, se lleva las tarjetas y luego regresa ya cada tarjeta con cada expediente de los pacientes. Y entonces nuevamente tengo que rectificar yo si es el expediente del paciente. Rectifico, ¿verdad? El número, el nombre, todo en el documento. El expediente clínico entonces es toda la papelería de los pacientes, incluye todas las hospitalizaciones anteriores. Si ha tenido 3 hospitalizaciones, está toda la documentación de las 3 hospitalizaciones. ¿Sí? Están todos los documentos. ¿Qué documentos incluye? Incluye un documento de información general, incluye, por ejemplo, no sé, un certificado, documentos como signos vitales u hoja de signos vitales, de medicamentos, notas de enfermería, notas de evolución, específicamente notas de evolución y toda la papelería que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Pero entonces les estoy comentando esto porque eso siempre hay que rectificarlo. Yo tengo que corroborar el expediente con el nombre del paciente y que sepan que cada uno de los pacientes tiene un expediente y por lo tanto cada uno tiene un número de expediente. Eso no se les olvide porque ya vamos a entender más adelante. Entonces, para recibir o para ingresar a un paciente, ¿cuál es el procedimiento? Recibir al paciente inmediatamente. Esto ya es cuando estamos en el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, la persona en consulta, el médico ya ordenó que tiene que ingresar. Bueno, entonces la enfermera ya se encargó de hacer la nota, ya tiene toda la papelería completa y se la lleva al servicio. En el servicio entonces la enfermera encargada, ¿verdad? Auxiliar y enfermera profesional se encargan de recibir al paciente. Previo a eso, pues en consulta debieron de haber llamado. Entonces dijeron, bueno, hay un ingreso para cirugía general. Entonces ya se encargan ellos de preparar la unidad, de que esté lista la cama, de que esté limpia la unidad. Y entonces en el servicio ya se le recibe. ¿Verdad? Se le recibe al paciente. El paciente puede llegar caminando, puede llegar en silla de ruedas, puede llegar en camilla, dependiendo del estado de salud del mismo. Se recibe entonces al paciente, llega al servicio, por ejemplo, medicina general. Bueno, llegó a medicina general el paciente. La enfermera o las enfermeras van a encargarse de recibirlo, recibir al paciente y recibir la papelería. Entonces la unidad ya debe estar lista, ya debe estar hecha la cama, debe estar con sus sábanas, con sus frazadas bien hecha, con sus ángulos, debe estar limpio y entonces se le ayuda al paciente a colocarse en su unidad, ¿verdad? Puede quedarse sentado, puede acostarse, usted le tiene que preguntar. Si es un paciente que no puede caminar, por supuesto que tiene que estar acostado. Pero entonces usted lo coloca, ¿verdad? Lo coloca en la unidad, eh, se le orienta, ¿verdad? Aunque regularmente primero recibimos papelería, los documentos. Como les digo, en consulta ya prepararon esos documentos, ¿verdad? Ya tienen medicamentos específicos, ya tienen eh, carnet, hoja de datos personales, es decir, ya está su expediente. Entonces me lo llevaron al servicio y me lo entregan a mí como enfermera auxiliar. Bueno, entonces me entregan al paciente, se entrega paciente Manuel González, de tal edad, con diagnóstico de apendicitis, ingresó por consulta externa, el médico ordenó ingreso inmediato para cirugía el día de mañana, tiene órdenes preoperatorias, queda en nada PO a partir de las 0 horas, administrar medicamentos, colocar solución en vía periférica, todas las órdenes, ¿sí? Entonces se lo entrega al enfermero, recibe la papelería, entonces ya queda el paciente en su cama y corresponde orientar al paciente. Se encarga el auxiliar de enfermería de orientar al paciente. ¿Qué es lo que tiene que orientar? Bueno, regularmente se le dice al paciente, esta va a ser su unidad, no puede cambiar de cama. Si necesita algo, yo voy a estar a su servicio y le tiene que explicar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Usted se tiene que presentar con el paciente. Estoy a sus órdenes, si necesita algo me puede buscar, estoy en la estación de enfermería o me puede llamar.
Necesitamos que a sus familiares, si están los familiares todavía, porque en algunos casos están los familiares, cuando ingresan se les permite ingresar a los familiares también, solo para que ellos vean que sí queda seguro, que sí queda en el servicio. Entonces se le puede decir al paciente o a su familiar que para el día de mañana, ¿verdad? Para el día de visita o la hora de visita, que por favor le lleven sus objetos de uso personal, su cepillo, su pasta dental, jabón, su toalla, eh, ¿qué más? Una palangana, un vaso, un plato de plástico si fuera necesario. Otros objetos de uso personal, sus toallas, ropa interior, y ropa pues no, o ropa como tal o pantalón o algo así no, porque pues también se le coloca una bata, ¿verdad? Cuando llega al servicio se le da una bata, se le pide que por favor se la coloque y entonces su ropa se la puede dar a su familiar o si no la puede guardar en la mesa de noche, ¿verdad? Y que al siguiente día o al horario de visita se lo entregue a su familiar para que no exista ninguna pérdida, ¿verdad? Para evitar también enfermería tener esa responsabilidad. Entonces se le orienta de lo que debe tener, de lo que tiene que tener en el servicio, ¿verdad? Porque le puede servir. También se le puede decir cuándo son los días de baño, ¿verdad? O qué corresponde. Si se le tiene que colocar una canalización o una vía periférica, entonces se le informa, se le tiene que explicar el procedimiento, se le coloca la solución, se le dice que debe cuidar la vía, que no doble tanto el brazo, que no haga fuerza y eso, ¿verdad? Todas las instrucciones. Entonces, orientar es de lo que tiene que tener en el servicio, ¿verdad? De lo que debe tener en el servicio, de objetos personales y de lo que no puede tener, ¿verdad? Que regularmente no se les permite tener algún tipo de objeto de valor, ni dinero, ni joyas, ni nada. Teléfonos celulares, pues es a criterio de ellos, ¿verdad? Se les dice que de preferencia no tener ningún objeto de uso personal, pero si lo van a tener que esté bajo su cuidado y que entonces enfermería no se responsabiliza de eso. Porque la mayoría de los pacientes va a requerir un teléfono celular, ¿verdad? O algunos lo utilizan para comunicarse con sus familiares. Aunque en los servicios hay teléfonos públicos, ¿verdad? Entonces, pero de todas formas hay que orientar a los pacientes de lo que se debe, lo que no se debe hacer, de lo que debe hacer el paciente. Por ejemplo, no puede salir de este servicio, sí puede caminar, pero no puede irse, por ejemplo, a otro servicio. Tiene que mantenerse aquí y eso, ¿verdad? Todo lo que corresponde a orientarlo. Ahora, como ya me dieron o ya orienté al paciente, ya le coloqué su solución, ya terminé yo con mi paciente, ya le controlé los signos vitales, ¿sí? Entonces ahora tengo que ordenar la papelería. Ya me dieron la papelería, pero pues no siempre viene ordenado, ¿verdad? Entonces en el servicio me corresponde quitarle la grapa porque vienen engrapados. Le quito la grapa, ordeno los documentos y agrego otros que se requieren, como cuáles. El ticket de medicamentos y el Cardex. Esos dos documentos casi nunca vienen, bueno, realmente no vienen en la papelería porque es manejo del servicio. Entonces, en ese expediente pues vienen los datos personales o la hoja de datos personales. Viene la evolución, vienen órdenes médicas y viene la nota de enfermería de consulta. Entonces, regularmente esos son los documentos que vienen. Hay que agregar otros documentos, como el de los signos vitales, el control de los medicamentos, la hoja de los laboratorios. Hay que agregar ciertas hojas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante qué hojas son. Entonces ya agregamos las hojas, los ordenamos, también vamos a ver el orden. Ordenamos y cada una de las hojas debe tener los datos del paciente. Cada una de las hojas. No puede estar ni una hoja sin datos. Y regularmente las hojas vienen de doble cara, entonces de los dos lados debe tener la información. Entonces, ¿qué datos solicita? Regularmente solicita el nombre del paciente, el número de expediente y ¿qué más? El servicio en el que se encuentra. Y creo que eso. Esos son los tres datos. Entonces, en todas las hojas debe ir eso. En la nota de enfermería, en la hoja de evolución, en las órdenes médicas, en los laboratorios. En todas las hojas debe ir eso. Debe estar bien identificado para que no se pierdan esas hojas. Aunque regularmente, ¿verdad? Están en una papeleta de metal o de madera, dependiendo del servicio. Y ahí se encuentra cada uno
de los expedientes. Esas papeletas tienen un número según el número de cama. Entonces de eso nos guiamos también. Bueno, entonces ya controlamos signos vitales, ya está en orden mi papelería, ya rotulé, ya tienen todos los datos del paciente. Ahora tengo que tramitar órdenes médicas. Como en consulta, pues el médico dejó ciertas órdenes, ¿verdad? Ingreso a servicio, reposo relativo, dieta libre, es un ejemplo. Dieta libre, medicamentos, tal y tal, solución intravenosa de 1000 cc, tal y tal, para tales horas. ¿Qué más puede decir? Laboratorios, tal y tal, ¿verdad? ¿Qué laboratorios se tienen que hacer? O si se tiene que hacer otro examen y valorar signos vitales, todas las órdenes, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cuáles son las órdenes. Entonces tengo que tramitar esas órdenes, ¿verdad? Tengo que cumplirlas y tengo que tramitarlas. No es lo mismo. Tengo que realizarlas porque entonces si me dice, tiene que hacer laboratorio de hematología, tiene que hacer un ultrasonido, rayos X, tengo que colocarle un suero, tengo que administrarle 1 gramo de ceftriaxona, ejemplo. Todo lo que diga lo tengo que cumplir. Y luego ya lo puedo tramitar, ¿verdad? ¿Cómo se tramita? Vamos a explicar más adelante, pero se tramita chequeando, ¿verdad? Es como si usted tuviera una lista, realmente es una lista. Entonces usted va chequeando lo que ya va realizando. Entonces tramita las órdenes médicas. Tramita la hoja de medicamentos, que esa casi no viene en el expediente, entonces le digo, es una hoja que agregamos al expediente. Agregamos la hoja, ya está rotulada, y si el médico indicó algún medicamento, por ejemplo, ceftriaxona, 1 gramo a cada 12 horas por vía intravenosa. Entonces en el control de medicamentos colocamos esos medicamentos, ¿verdad? Cualquiera de los medicamentos que haya indicado, que vamos a ver más adelante cómo se colocan. Entonces se colocan los medicamentos, ¿verdad? Los horarios en que se van a administrar. Si por ejemplo es a cada 12 horas y dice intravenoso, serían a las 10 y ¿qué hora? 22 horas, 10 y 22 horas, ¿sí? Entonces es un documento en el que vamos colocando también los días de estancia, la fecha, y así vamos a ir tramitando. El CARDEX es un documento que utilizamos y que contiene toda la información del paciente, los tratamientos que tiene, los laboratorios pendientes, qué dieta tiene, qué reposo tiene, qué, por ejemplo, si tiene que consumir líquidos, si tiene sonda, todo el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, y el nombre del médico, el número de cama también lo tiene. Y agregar a expediente clínico, que es lo que les decía, hay algunos documentos que no están incluidos o que en consulta no incluyen y que en el servicio hay que incluir. Por ejemplo, el CARDEX dice agregar a expediente clínico, ese no se agrega al expediente clínico. De ese también hay un lugar específico, hay una papeleta, hay una libreta, como usted le quiera llamar, en donde están todos los CARDEX de todos los pacientes. Cada uno de ellos o cada uno de esos espacios, porque son como bolsitas de plástico y es ¿qué les diré yo? Un portafolio chiquito, tiene el número de cama. Entonces el CARDEX debe ir en el número de cama en que está el paciente. Bueno, ¿qué más? Anotar el ingreso en hoja de censo y libro de ingreso. Igual, en los servicios manejamos libro de censo, u hoja de censo, perdón, y libro de ingreso. Cada servicio, cada uno de los servicios. Entonces, en el libro de ingreso igual, ahí hay un libro donde tiene todos los pacientes que han ingresado. Está, por ejemplo, el nombre completo, el número de expediente, su diagnóstico, su edad, el sexo, la fecha de ingreso, también dice la fecha de egreso, pero esa no se llena hasta que salga el paciente. Fecha de egreso, ¿qué más? Bueno, creo que eso es todo. Es decir, son datos generales, entonces ahí colocamos la fecha en que ingresó el paciente, cuál es el nombre, por qué diagnóstico, todo. ¿Sí? Y en la hoja de censo, igual, en la hoja de censo, pues es una hoja en la que nosotros vamos colocando cuántos pacientes están en mi servicio y cuántos salen, por ejemplo. Entonces, bueno, es una hoja en la que indica cuántos pacientes tengo en el servicio, cuántos ingresos tuve y cuántos egresos o cuántos fallecimientos tuve. Y entonces ahí voy colocando la cantidad, ¿verdad?
y abrir la nota de enfermería. Dice abrir, no hacer toda la nota. Dice abrir, porque entonces llegó al servicio y eso es lo que yo tengo que colocar. Se recibe paciente Manuel González, dijimos que se llama, ¿verdad? Manuel González del servicio de consulta externa, con diagnóstico tal, con medicamentos, con órdenes médicas, con papelería completa, se le controlan signos vitales, los cuales se encuentran en rangos normales, todo, cómo recibía el paciente, ¿sí? O ingresa en silla de ruedas, o ingresa ambulatorio, cómo ingresa el paciente. Se le orienta sobre el servicio, se le solicita, se le pide o se le informa que solicite a familiares sus objetos de uso personal, se le educa sobre el servicio, se le indica o se le asigna su unidad, queda en la unidad número 5 todo lo que yo hice con mi paciente hasta el momento. Así abro mi nota de enfermería. ¿Sí? Bueno, importante, todo trámite administrativo debe regirse según las normas de cada institución. El personal docente se les dará a conocer. Bueno, según las instituciones, ¿verdad? Según el servicio hospitalario, hay ciertas cosas que pueden ir cambiando en los trámites, ¿verdad? Por ejemplo, la hoja de signos vitales, hay dos tipos de hojas de signos vitales. Dependiendo de los servicios, eso es lo que vamos a manejar. Nosotros les vamos a dar ciertas pautas o ciertas situaciones generales de cómo tramitar, de cómo realizar el procedimiento, pero también hay que acoplarnos a los servicios, ¿sí? Ya se los he dicho siempre. Se tienen que adaptar a los servicios, se tienen que adaptar a cómo realizan el trámite, cómo se lleva a cabo todo este proceso, ¿sí? Ahora, lo que sí tienen que saber es el color de los lapiceros, por ejemplo, que se utilizan según el turno. Entonces, por ejemplo, en la mañana se utiliza el lapicero azul, por la tarde el lapicero verde y por el turno de noche el lapicero rojo. Entonces, todo trámite que se haga es con ese color. ¿Estamos? Entonces, si por ejemplo tengo que tramitar en la mañana es con lapicero azul. Si tramito en la tarde es con lapicero verde y si tramito por la noche está lapicero rojo. ¿Verdad? Entonces, es lo que les digo, tengo que acoplarme yo al servicio en relación a trámites en situaciones que debo conocer. ¿Verdad? Por ejemplo, de los medicamentos es lo que yo les decía. En algunos casos, o por lo menos en el regional, el medicamento PO es a las 8 y el intravenoso a las 10, pero puede que en otro hospital ambos se coloquen al mismo horario. Y entonces hay situaciones que pueden ir cambiando, por eso les digo, nos tenemos que adaptar a los servicios. Ahora, procedimiento cuando ingresa un paciente. Ya vimos lo que se hace cuando ingresa. Y posterior a eso, pues ya se dan los cuidados. Si tiene cirugía, se dan cuidados preoperatorios, todo lo que ya vimos, ¿sí? O cuidados matutinos, todos los procedimientos que ya hemos visto a lo largo de este tiempo. Ahora, el procedimiento cuando egresa un paciente, cuando sale un paciente. Bueno, revisar las órdenes médicas. ¿Por qué? Porque entonces en las órdenes médicas ya debe decir si tiene egreso. Egreso hoy, por ejemplo. Así dice. Así colocan los médicos. Egreso hoy. Entonces, yo tengo que revisar las órdenes médicas. Por más que el paciente me haya dicho, es que el médico o el doctor ya me dijo que puedo salir hoy. Bueno, vamos a rectificar. Pero tengo que rectificar que en las órdenes médicas está. Hasta que el médico o hasta que en las órdenes médicas se encuentre que ya tiene egreso, ya puedo empezar a tramitar. Entonces reviso las órdenes médicas, las cumplo, ¿verdad? Entonces de órdenes de egreso, regularmente es omitir la canalización, solo dejar que termine el suero o administrar un último tratamiento. La mayoría es eso, ¿verdad? Las órdenes solamente para ya terminar con el tratamiento de los pacientes. Se le informa entonces al paciente y familiares cuando yo ya rectifiqué que está en las órdenes. Y cuando ya le pregunté al médico, perdón, ¿este paciente va a egresar? Sí. Ah, bueno. Entonces ya rectifiqué, sí está en mis órdenes, ya rectifiqué con el médico, ya le informo al paciente, sí, va a tener egreso el día de hoy. El egreso es regularmente en el horario de visita o a mediodía. Ese es el horario. Depende de los servicios, hay que adaptarlos. Entonces regularmente es a mediodía entonces tiene egreso, por favor realícese su baño, se cambia, pero no en ese momento, ¿verdad? Si por ejemplo son a las 8 de la mañana, no le va a decir usted ahorita cámbiese, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, una hora antes ya, el paciente ya se puede cambiar, pero sí le puede decir, puede bañarse, todavía le voy a administrar una última dosis de antibiótico, porque eso es lo que se recomienda,
una última dosis de antibiótico, en lo que se tramita su papelería, en lo que en lo que el médico le deja su receta, todo. Bueno, al paciente como está ahí, no tiene visita de familiares, pues se le pide también que le informe a sus familiares, ¿verdad? Para que ellos lo vayan a traer, si es que lo van a ir a traer o que le traigan su ropa, cualquier cosa que requiera. Dar plan educacional, bueno, dar plan educacional ¿en qué sentido? Dar plan educacional porque es un egreso y el paciente requiere conocer qué cuidados debe tener. Qué cuidados debe tener aunque salga del servicio. Entonces el médico le deja la receta. Solo le deja la receta, le dice ya se puede ir y le da una pauta de los cuidados. Pero entonces el auxiliar de enfermería o enfermería en general debe dar esa instrucción, debe educar, debe explicarle qué cosas puede hacer según su estado de salud, qué cosas puede hacer, qué cosas no, del medicamento, ¿verdad? Porque a veces ellos no entienden la letra de los médicos. Entonces usted se lo vuelve a leer, ¿verdad? Le vuelve a leer qué medicamentos le dejó el médico, en qué horarios, eh, en dónde lo puede conseguir, por ejemplo, porque esas son preguntas que tienen los pacientes, qué cuidados debe tener y todo lo que corresponde, todo de lo que ellos tengan duda también, porque los pacientes cuando salen tienen muchas dudas de cómo cuidarse. Entonces ese es el plan educacional, ¿verdad? Enseñarles o darles a conocer lo que ellos no entiendan o explicarles un poquito mejor qué cuidados deben tener para mantenerse tranquilos y recuperados. Ayudar al paciente a cambiarse, ¿verdad? Si lo requiere, entonces ayudamos al paciente a cambiarse. Debió de haberse hecho su baño, ¿verdad? Se les recomienda que se hagan su baño, que se cambien, ya sería una hora antes, por ejemplo. Entonces, en todo ese transcurso de la mañana, desde que el médico me informó que el paciente va a tener egreso, yo tengo que preparar la papelería. Tengo que tramitar órdenes, tengo que hacer mi nota, tengo que eh, realizar todos los documentos, ¿verdad? Que todos los documentos estén rotulados, con firma. Por ejemplo, en la primera hoja o en la hoja de egreso, ¿verdad? Porque hay una hoja de ingreso y egreso. Entonces ahí también, esa no se nos había dicho, pero también se coloca, ¿verdad? Se llena con el nombre del paciente, el diagnóstico con el que ingresa. Y cuando va a egresar, igual, se coloca el diagnóstico de egreso y la fecha de egreso. Y esa hoja debe estar firmada por el médico. Entonces siempre hay que rectificar. Por eso es que desde el momento en que el médico me dijo tiene egreso, yo tengo que empezar a tramitar. Para que entonces en última hora no pueda salir el paciente. Porque si no sale a mediodía o en la hora indicada, ya no se le puede dejar salir. O si no llegan sus familiares, no se le deja salir. Entonces, bueno, ya tramitamos todo eso. El paciente en su expediente también tiene una tarjeta o un carnet del hospital y ahí es donde colocamos las citas. En ese carnet tiene el nombre del paciente, el número de expediente, tiene el diagnóstico, tiene el servicio y ahí tiene un espacio donde se coloca las citas, ¿verdad? Si debe llegar a consulta, si por ejemplo tuvo una cirugía, tiene que retirarse los puntos. Entonces tengo que hacer esa gestión. Yo llamo a consulta externa y digo una cita para un paciente dentro de una semana, por ejemplo, porque el médico deja indicado eso. Cita en consulta externa en 3 semanas o en 2 semanas para retiro de puntos, por ejemplo. Bueno, entonces yo llamo a consulta externa, pido la cita, me dan la fecha y entonces la anoto en el carnet, ¿sí? Anoto en el carnet cuándo es la fecha, en qué servicio, es decir, en consulta, a qué hora y se lo entrego al paciente. Se lo entrego al paciente y le explico, ¿sí? Le tengo que explicar cuándo es su cita, que ahí está indicado, ¿verdad? Ahí dice la hora, y dice la fecha, dice en qué servicio para que pueda venir, ¿verdad? Se le explica. Bueno, cuando ya salió el paciente, cuando ya llegaron sus familiares y ya llevó todos sus objetos, bueno, entonces ya egresó el paciente, ya está la papelería en orden, ya firmó el médico, ya está todo completo, el paciente puede salir. Realizamos la limpieza terminal de la unidad, que es la que realizamos cuando un paciente egresa. Realizamos la limpieza terminal y podemos dejar preparada otra cama, si está recomendado según el servicio. Anotar en el libro de egreso y en el censo diario, igual que en el ingreso. También es en el mismo libro, ¿verdad? El libro de egreso es el mismo libro de ingreso. Se llama libro de ingresos y egresos.
Y entonces, como ya habíamos colocado, por ejemplo, hace una semana ingresó ese paciente y hoy va a salir. Como ya lo había anotado, no lo vuelvo a anotar, solo busco dónde está su nombre, su expediente, y ahí dice cuál es la fecha de egreso y cuál es su diagnóstico de egreso, y solo eso lleno. Y en el censo diario, pues ahí sí tengo que colocar, ¿verdad? Tengo que contar a lo largo de mi turno cuántos egresos hubieron, cuántos ingresos y cuántos fallecidos, si es que hubieron. Entonces, previo a eso, pues ya todo debió de haber estado preparado. Anotar en el libro de egresos ya es lo último que se hace. Entonces, antes de que eres el paciente, la papelería ya debe estar completa. Si no está completa, no puede salir. Entonces ya debe estar todo firmado, nota realizada, sellada, firmada, órdenes cumplidas, tratamiento cumplido, ya. Entonces ya salió el paciente, ya lo anotamos en el libro de egreso y censo diario, retiramos la papelera, el expediente de la papeleta y colocamos en la primera o de primer lugar la hoja de admisión. La hoja de admisión es la que les digo de los datos generales, ¿verdad? Entonces ahí están todos los datos del paciente. Se coloca así, entonces se engrapa y regularmente también se enrolla con gasas, ¿verdad? Para que se mantenga unido todo. Entonces colocamos el expediente en lugar correspondiente, regularmente se deja en bodega, ¿verdad? Ahí se mantienen los expedientes. O se lleva o se pide, ¿verdad? A los encargados que puedan llevar o que puedan llegar a traer los expedientes, ¿verdad? Pero ya debe estar todo listo, ya debe estar todo sellado, firmado, completo. Y retirar Cardex del paciente. ¿Se acuerdan que el Cardex pues está ahí en una papeleta aparte, ¿verdad? En donde están todo lo de los demás pacientes. Y cuando se retira, entonces tengo que sacar el Cardex. No puedo dejar ese Cardex ahí, ¿sí? Porque entonces ya se retiró. O incluso no es necesario que yo lo retire, sino que lo doblo y le coloco egreso con lapicero rojo y lo dejo en su lugar, para que sepan que fue un egreso. Y ya del siguiente turno se encargan de retirarlo, ¿verdad? No hay problema. Y arreglar la unidad. Después de la limpieza terminal les dije arreglar la unidad. Bueno, eso es entonces en el egreso. Les digo que no solamente es un aspecto o solo el acto de que salgan, sino que requiere un ámbito legal, papelería importante que debe llenarse para que sí se pueda llevar a cabo eso. Bueno, perdón. El expediente clínico entonces. El expediente clínico es un conjunto único de información y datos personales de un paciente que consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos y de otra índole. ¿Sí? En el expediente clínico entonces tenemos los exámenes de laboratorio, las interconsultas, notas hospitalarias, notas quirúrgicas, reportes de radiología, notas de enfermería, notas médicas, los tratamientos, los signos vitales. Es una serie de documentos que, perdón, es una serie de documentos que entonces están incluidos dentro del expediente clínico, ¿sí? El expediente clínico es una cantidad de documentos que están incluidos ahí y que entonces requieren estar todos completos para cumplir correctamente con el aspecto legal, ¿verdad? Que les digo, todo tiene un aspecto legal, no es porque tiene que tener un montón de hojas, no, sino que es un aspecto legal que a mí me protege y que a mí me garantiza que cumplí todo lo que pude haber hecho con un paciente. Entonces es un documento escrito, ¿verdad? Y bueno, dice documentos escritos porque como tal hay documentos que hay que escribir, ya sea el médico o enfermería. Hay gráficos porque hay, por ejemplo, el control de signos vitales es un gráfico en donde evaluamos qué tanto cambia sus signos vitales. E imagenológicos que entonces serían, por ejemplo, laboratorios o radiografías o cualquier otro examen que se haya hecho. ¿Verdad? Entonces es un expediente clínico, contiene documentos de todo tipo y que entonces son parte del proceso del paciente, de cómo se ha llevado a cabo esa atención. Es un documento legal, se utiliza en hospitales donde se anota los avances y retrocesos que ha tenido el paciente y lo relacionado a tratamiento y pruebas de diagnóstico que se han realizado. Como les digo, es prácticamente como si usted estuviera plasmando todo lo que se realizó con el paciente, todo lo que se hizo,
cómo evolucionó o si tuvo alguna complicación, cómo está cumpliendo su tratamiento, qué tratamiento tuvo, cuál fue su diagnóstico, todo lo que se realizó con el paciente, todos los laboratorios, exámenes, procedimientos diagnósticos, todo lo que se haya realizado está incluido en el expediente clínico, ¿sí? Entonces no solo tiene un aspecto por ejemplo, laboratorios ni de rayos X, sino que también algo escrito que a mí me indica qué es lo que se realizó con ese paciente. Otra definición es un documento escrito que contiene antecedentes, problemas de salud, medidas de diagnóstico, terapéuticos que se usan para describir y tratar estos problemas y su reacción a la terapéutica mientras reside en la institución el paciente. ¿Sí? Aquí hay otra cosa importante. Mientras reside en la institución el paciente, mientras esté hospitalizado, perdón, mientras esté hospitalizado, es todo lo que se le pudo realizar. Todos los medicamentos que se le administraron, todas las actividades, tratamientos, laboratorios, procedimientos de diagnóstico que se realizaron. Pero entonces ahí está todo escrito. Antecedentes, si por ejemplo tuvo otras veces que estuvo hospitalizado, está toda esa documentación de la hospitalización anterior. ¿Sí? Entonces, si tuvo 3 hospitalizaciones, tiene 3 expedientes diferentes de cada hospitalización. ¿Qué problemas de salud tiene? ¿Qué medios de diagnóstico se utilizaron? ¿Qué tratamientos se aplicaron? Entonces se describe todo lo que se realizó con el paciente. Es una evidencia de todo lo que se ha hecho con el paciente, ¿verdad? Y entonces nos sirve, ¿por qué? Porque entonces vemos qué medicamentos se han utilizado, qué procedimientos se han utilizado y cuáles ya no podemos utilizar, por ejemplo. Entonces tengo un resumen, prácticamente es como si usted resumiera todo lo que se le ha hecho al paciente para verificar entonces qué se puede hacer y qué no. Y para que estemos enterados del récord del paciente, ¿verdad? De los antecedentes, de lo que ha pasado, de lo que ha experimentado, qué diagnósticos ha tenido, qué medicamentos se les ha aplicado. Entonces ahí nosotros registramos todos los sucesos, todo lo que haya pasado desde que estuvo hospitalizado, ¿verdad? ¿Qué cuidados recibió? ¿Qué cuidados hizo enfermería? ¿Y qué cuidados hizo el personal médico? Si tuvo cirugías, igual. Está la nota de anestesia, está la nota del cirujano, nota de enfermería, todo. Es absolutamente todos los expedientes, o más bien todos los documentos que se utilizan. ¿Cuáles son las características del expediente clínico? Está incluido los cuidados especiales en el manejo del expediente clínico, ¿verdad? Todos los cuidados que ha tenido el paciente, ya dijimos. Debe ser con letra legible, clara y anotaciones concisas. Quiero que presten atención a eso. Letra legible, que se entienda. Letra clara y anotaciones concisas. Entonces, si usted no tiene, si no se entiende su letra, por favor vaya arreglándola. Utilice cuadernos de caligrafía, porque de verdad, si usted no escribe bien en esa papelería, solo porque no haya escrito algo, solo porque una palabra no se entienda, puede tener una investigación legal. Entonces tiene que ser con letra clara, que se entienda, que se distingan las letras, con buena ortografía también. Y de anotaciones concisas, bueno, que sean en orden, que sean las cosas como pasaron, no redundar, no repetir lo mismo, ¿sí? Especialmente la nota de enfermería, porque es la que usted va a llenar. Va a llenar otras hojas, pero la nota de enfermería es la que realmente a usted le indica todo lo que realizó. O a las personas que lo quieran investigar le indica qué realizó usted como personal de enfermería. El nombre completo del paciente, que es lo que le decía, son varias hojas que requieren el anotar el nombre completo. Si tiene 3 nombres, 3 nombres. Entonces, por ejemplo, Juan José Federico Morales Vicente. Si tiene 3 nombres, colocó los 3 nombres.
los apellidos, es nombre completo, ¿sí? Porque si yo coloco Juan Morales, puede haber otro Juan Morales en el servicio. Entonces tengo que colocar todo. Que, bueno, hay abreviaturas inaceptables, abreviaturas que no se deben utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted está acostumbrado a escribir por mensaje abreviaturas y porfa y por qué y con abreviaturas, así como está aquí, por qué, porfa, eso no se acepta. O sea, sí, hay ciertas abreviaturas que se pueden utilizar, hay ciertas abreviaturas que están aceptadas y que han sido avaladas por los servicios de salud. Entonces hay otras que nada que ver, ¿verdad? El hecho de que nosotros platiquemos o nos comuniquemos así, o que utilicemos esas abreviaturas, o que eh, estemos acostumbrados a comunicarnos así por chat o por mensaje o yo qué sé, eso no quiere decir que sea adecuado en un servicio, especialmente en un servicio hospitalario y en la papelería. Entonces, por favor, no utilizar este tipo de abreviaturas que no están avaladas. Y hay abreviaturas que sí son aceptadas, que se acuerdan que hemos visto todo a lo largo de estos días y de la administración de medicamentos, vimos muchas abreviaturas que sí podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, STAT, que es inmediatamente, PRN, OTOA, hasta nueva orden, nada por vía oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, gramos, miligramos, mililitros. Esos son abreviaturas que son aceptables y que sí han sido reconocidas que se pueden utilizar. Ahora estas pues son faltas ortográficas, ¿verdad? Que cada uno ha ido adaptando. Entonces esas no se pueden colocar, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, estas abreviaturas se pueden utilizar en el CARDEX, en el ticket, en el control de medicamentos, pero en la nota de enfermería no. En la nota de enfermería no debe abreviar nada, debe estar todo completo. Entonces, si está en nada peor, bueno, nada por vía oral. Ahí sí tengo que colocar todo completo. No porque no se puedan utilizar las abreviaturas, pero entonces de preferencia para que usted tenga un respaldo legal, para que usted tenga algo que respalde su trabajo y que realmente realizó las actividades, mejor no utilicemos abreviaturas, ¿verdad? Entonces, de preferencia una nota completa, una nota legible y que entonces nosotros tengamos la conciencia de lo que estamos. El expediente clínico tiene un aspecto legal, es lo que les decía, por cualquier investigación, ya sea que la familia haya solicitado, o que el médico haya solicitado, o que alguna otra persona haya solicitado la investigación de la muerte de un paciente, lo primero que van a ir a buscar es el expediente. Y en el expediente van a leer qué médicos estuvieron a su cargo, qué enfermeros, todo el personal que estuvo en contacto con el paciente. Entonces van a hacer una investigación, van a investigar al médico y van a rectificar su nota de enfermería. E incluso le van a preguntar cómo fue la evolución del paciente, qué sucedió, qué tratamientos se le indicaron. Y entonces lo que diga debe concordar con su nota de evolución. Al igual que en enfermería. Le van a preguntar qué cuidados le dio, qué medicamentos le administró, tuvo algún efecto adverso. Entonces usted tiene que describirlo y tiene que concordar con lo que está en su nota. Si usted, por ejemplo, ahorita dice, bueno, el paciente experimentó un poquito de dolor después de administrar el medicamento, pero ¿por qué no está en su nota? ¿Por qué no dice aquí en la nota que tuvo dolor? Eso no le informó, ni lo anotó. Entonces por eso les he dicho, yo en la nota de enfermería debo anotar todo lo que el paciente tenga, todo lo que sienta, si tiene algún efecto adverso de medicamentos, si tiene dolor, todo, absolutamente todo, porque es un documento legal, es un documento que me puede salvar o me puede hundir si yo no lo realizo bien. Entonces debo ser consciente de la implicación que tiene. No es cualquier papel, no es un cuaderno que yo estoy rayando, es un documento legal.
Y como tal, yo debo tener cuidado de cómo llenar. Por eso debo conocer cómo realizar estos procedimientos, ¿sí? Normas generales del expediente clínico, bueno, igual, normas generales de cómo se llenan, ¿verdad? Es lo que les decía, yo me tengo que adaptar al servicio, cómo se llenan la papelería, si hay algún cambio en relación a la anotación, como les digo, depende de los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, en el control de medicamentos sí se colocan los medicamentos PRN y en algunos casos no, solo se colocan el Cardex. Por eso depende de los servicios, por eso hay que adaptarlos. Bueno, los objetivos del expediente clínico: proveer información necesaria, clara, oportuna y actualizada. Eso me da el expediente, me da información que es necesaria para saber cómo es el estado del paciente, cómo se encuentra, qué cambios ha tenido. Clara, que se entienda, por eso debo escribir bien. Oportuna, que sea adecuada, que sea importante para valorar su estado de salud, y actualizada. Entonces, por eso mi nota de enfermería yo la debo actualizar a cada cierto tiempo durante el turno, para que esté actualizado, porque para que hasta el momento, si el médico va a rectificar mi nota de enfermería, entonces va a saber qué es lo que yo he realizado hasta el momento con él, está actualizado. Proveer información para brindar una atención continua e individualizada. Igual, me da información para dar una atención. Entonces me da información porque, por ejemplo, el médico deja órdenes médicas, esa es mi información. Ya teniendo mi información ya puedo actuar, ya doy una atención, ya realizo intervenciones de enfermería y cumplir esas órdenes médicas. Proveer comunicación por escrito de los hechos esenciales para conservar una historia continua de los sucesos durante un tiempo determinado. Es un medio de comunicación. Por ese expediente nos comunicamos. Se comunica enfermería con médicos y médicos con enfermería u otros profesionales, psicología, fisioterapia, etc. Es una comunicación que tenemos mediante esos documentos. Entonces, cada una de las personas, cada uno de los profesionales que esté al cuidado de un paciente debe realizar correctamente ese llenado de expediente. ¿Para qué? Para que entonces, si yo como enfermera quiero leer la evolución del médico, yo sepa, ¿verdad?, cómo es el estado del paciente. Porque es una historia. Es como si usted estuviera contando una historia de lo que pasó con el paciente, de lo que le dolió, de lo que se le aplicó, de lo que se realizó, pero es una historia continua. Por eso les he dicho, debe tener concordancia. No puedo colocar primero lo que hice de último y de último lo que hice primero. Debe ir correlacionado, ¿sí? Según cómo pasaron las situaciones, según cómo pasaron los sucesos, así tengo que ir colocándolo durante su hospitalización o durante el tiempo que se requiera. El expediente clínico consta de 10 hojas, pueden ser más, pero en general tenemos 10 hojas. ¿Cuáles son las 10 hojas? Tenemos la hoja de unidosis, que la utilizan los médicos, pero también enfermería y las personas de farmacia. Hoja de historia clínica, el médico. Hoja de signos vitales, enfermería. Hoja de ingesta y excreta, es decir, el balance de fluidos, enfermería. Hoja de órdenes médicas, el médico. Hoja de evolución, el médico. Hoja de control de medicamentos, enfermería. Nota de enfermería, enfermería. Hoja para pegar laboratorios, enfermería. Hoja de admisión, departamento de estadística. Eso es en relación al expediente clínico, ¿verdad? Hay otro extra, hay otros documentos extras, ¿sí? Como el Cardex, como el ticket de medicamentos, ¿sí? Hay otros documentos, pero estos son los que comúnmente usted va a visualizar y los que se van a manejar, ¿sí? Entonces, de la unidosis le digo, en algún momento lo requieren los médicos, especialmente, lo requiere enfermería para rectificar la información y lo requiere farmacia para suministrar esos medicamentos para cada paciente. La hoja de la historia clínica, pues igual, en la historia clínica es toda la información del paciente, la verdad son los datos generales, el diagnóstico que tiene o cuál es el motivo de consulta.
La hoja de signos vitales, que ahí sí nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Los signos vitales es uno de nuestros trabajos. La hoja de ingesta y excreta también. La hoja de órdenes médicas lo utiliza el médico porque ahí deja implícito todo lo que se realiza con el paciente y nosotros lo utilizamos solo para guiarnos. Y la hoja de evolución, que igual es el médico, ¿verdad? Él va colocando ahí cómo va evolucionando al médico, perdón, el paciente, cómo va evolucionando, cómo va su recuperación, si está funcionando el tratamiento o no, si se le cambió medicamento, todo lo que se realizó en relación al aspecto médico. La hoja de control de medicamentos que corresponde a enfermería, la nota de enfermería, hoja para pegar laboratorios, hay una hoja específica donde pegamos los laboratorios para que entonces no estén por ahí sueltos o que exista el riesgo de que se pierdan. Siempre hay una hoja para pegarlos. Y la hoja de admisión, que es la primera hoja que siempre viene y que es la que nos otorgan en el departamento de estadística, ¿verdad? Donde viene el número de expediente, donde viene el nombre completo del paciente, toda la información general de él. Bueno, ¿cuáles son las observaciones? Dependiendo del estado del paciente o el diagnóstico, se pueden agregar otro tipo de hojas, siendo las siguientes: hoja de control de signos vitales especiales, hoja de autorización quirúrgica o de consentimiento y hoja de anestesia postoperatoria. Es lo que les decía. Hay otros documentos que se pueden ir agregando que se requieran dependiendo del estado del paciente. ¿Verdad? Hoja de control de signos vitales especiales es cuando tenemos que hacer un control estricto de esos signos vitales, porque su estado está mal o porque tenemos que controlarlo, por ejemplo, cada 4 horas o cada 2 horas. Si necesitamos esa hoja. La de autorización quirúrgica, ¿verdad? Es la del consentimiento, donde él firma, el paciente y el médico firman de autorizado para la cirugía. La hoja de anestesia posoperatoria es la que el anestesiólogo hace, ¿verdad? Todos los efectos, el tipo de anestesia que utilizó, los efectos que tuvo el paciente de la anestesia, cuánta dosis, todo lo que va relacionado a la anestesia. O la posoperatoria, ¿verdad? También, que realiza el cirujano o el anestesiólogo, ¿verdad? Cómo fue su recuperación después de la operación o cómo quedó el paciente después de la operación. Cuidados especiales en el manejo del expediente clínico. Estas son consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las anotaciones deben hacerse con letra legible. Ya dijimos eso, ¿verdad? Que se entienda. Entonces, por favor, y se lo repito, si su letra no se entiende, porque hay algunos que no se entienden, lo digo porque he visto sus trabajos, entonces, a esas personas que no se entiendan su letra, por favor empiecen a hacer caligrafía para que se entienda, ¿sí? Porque entonces ya les dije, es un aspecto legal. Y por cualquier palabra que usted no haya escrito bien o por algo que no se entienda, o si, ejemplo, su nota de enfermería no se entiende para nada, bueno, ya va a ser un problema legal para usted. Entonces debe ser entendible, debe ser claro, debe ser conciso, es decir, directo, pero tampoco tan superficial, sino con la información necesaria. Los nombres de los pacientes deben de anotarse, es lo que les decía. No se aceptan abreviaturas y palabras que no den una idea clara. Por ejemplo, etcétera, no podemos colocar etcétera porque tiene algún problema legal. ¿Qué es etcétera? Por ejemplo. ¿O qué es etc? Es etcétera, sí, pero ¿está aceptado en el hospital que lo utilicen? Eso le pueden decir, ¿verdad? Entonces por eso le digo, no puedo utilizar abreviaturas que no han sido aceptadas, que no se pueden utilizar en un servicio hospitalario, ni mucho menos para este expediente clínico que es un aspecto legal, ¿sí? Entonces no puedo utilizar abreviaturas que Licenciada, no tienen nada que disculpe ver. por la interrupción. Legales del expediente clínico. El expediente del paciente es un informe detallado de los cuidados y tratamientos que ha recibido el paciente durante su estancia hospitalaria, en caso de haber un accidente o situación de tipo legal, ¿sí? Entonces es lo que les decía. Cualquier investigación que la familia haya solicitado o que el hospital haya solicitado, primero se va al expediente, siempre. Entonces se va al expediente, se rectifica toda la documentación, se rectifica que todo esté rotulado, que sí sea el nombre del paciente, porque si no tiene nombre le van a decir, ¿y esto de quién es?
es del paciente, pero no tiene nombre. ¿Cómo sé yo que sí es del paciente? Entonces nunca se les tiene que olvidar rotular las hojas. Rotular, colocar el número de expediente y que las notas de enfermería y todos los documentos que usted llene estén llenados correctamente y que se entiendan. Bueno, entonces el expediente clínico nos da un informe, nos informa todo lo que se realizó, ya dijimos de todos los cuidados que se realizan, mientras el paciente esté hospitalizado. Entonces no importa si ha habido algún accidente, si ha sido una cirugía, cualquiera que haya sido la situación por la que haya sido hospitalizada, tiene aspectos legales, ¿verdad? Por cualquier investigación que se requiera y es un documento entonces legal y formal. Por eso yo debo hacerlo correctamente. Normas generales del expediente clínico. Proteger la historia de su pérdida o destrucción. Debo siempre tener a la mano los expedientes, ¿verdad? Sucede mucho que en los hospitales pues están las papelerías, ¿verdad? En un carrito, ahí están todas las papelerías o en un, ¿qué les diré yo? En un estante o un lugar específico. Y regularmente se pierden los expedientes. Pero no es que se pierdan, sino que algunas veces no los dejan en su lugar, especialmente los médicos. Se llevan los expedientes y lo dejan por donde sea. Lo dejan en la banca, lo dejan en la estación, lo dejan incluso con los pacientes. Entonces sí, yo tengo que estar al pendiente de que esos expedientes estén completos. Si tengo 5 pacientes, 5 papeletas deben haber. Deben estar todas. Entonces debo evitar que se pierdan o que se utilicen fuera del lugar recomendado. Entonces a los médicos se les dice, me hace favor de utilizar el expediente cerca o de dejarlo en su lugar cuando termine. Porque entonces eso es lo que pasa. Regularmente siempre eso pasa y se van a dar cuenta. No aparece un expediente, aparece a la media hora y el médico lo tenía. Pero porque no informan, simplemente se lo llevan o lo dejan en otro lugar. No desperdiciar ninguna de sus hojas, no hay que desperdiciar las hojas, por eso hay que evitar confundirse, yo debo estar concentrado en lo que estoy haciendo. No desperdiciar hojas, ninguna de las hojas, ninguna. Por eso debo estar concentrado, debo saber lo que estoy haciendo, debo saber que sí es correcto lo que estoy haciendo para evitar el desperdicio de hojas. Entonces, no, el hecho de que existan un montón de hojas en el servicio no quiere decir que voy a utilizarlos a libre demanda y cada vez que me confunda. No. Identificar correctamente todas las hojas, lo que les decía, la mayoría de las hojas vienen en doble cara, entonces de las dos caras deben estar identificadas. Mantener en un lugar fijo las historias clínicas, lo que les decía. Deben estar en el lugar correspondiente, en el estante, en el carrito, en donde lo tengamos. Ahí deben estar todas. Y si les digo, si el médico lo va a utilizar, bueno, por favor, al finalizar, dejarlo en su lugar. No permitir las salidas de la historia clínica en orden de lo establecido por la institución. Ninguna institución permite que salgan las historias clínicas o el expediente. Bueno, entonces no puede salir. Tiene que quedar en el servicio y no puede llevárselo nadie. Tiene que estar en el servicio. ¿Sí? Colocar la hoja de la historia clínica en orden a lo establecido de la institución. Entonces, no pueden llevarse ni la papeleta ni ninguna hoja. ¿Sí? Entonces, los médicos tienen la costumbre de llevarse las hojas, llevarse específicamente la hoja de evolución. Pero entonces yo al entregar turno tengo que tener todas las hojas. Y si no están todas las hojas, no me van a recibir el turno. Entonces, por eso debo tener yo buena comunicación con los médicos para que la colaboración sea mutua. Sí, que nos apoyemos y que entonces no tengamos ningún tipo de conflicto. Entonces no se pueden llevar ningún tipo de hoja, debe estar en el lugar adecuado, debe estar ordenado, ya vamos a ver cuál es el orden, ¿verdad? Porque lleva un orden, no es en donde caiga, no puede ir la nota de enfermería hasta adelante y las órdenes médicas hasta atrás, no, sino que tienen un orden y ese orden lo debo de respetar. El personal de enfermería debe utilizar la tinta correspondiente según el turno. Ya dijimos, ¿verdad? Azul de mañana, verde en la tarde y rojo en la noche. Eso es lo que regularmente se utiliza. En el servicio hospitalario es el que más se utiliza. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, también anótenlo, hagan fichas, yo no sé, pero tengan siempre a la mano eso, porque eso nos va a servir. ¿Sí? Entonces, siempre hay que utilizar según la tinta. Por eso tengo que tener yo mis 3 lapiceros
Depende del turno en el que esté, de esa forma tengo que escribir. Si estoy en la tarde, mi nota de enfermería va con verde. Si estoy en la noche, mi nota de enfermería va con rojo. Si en la mañana, mi nota de enfermería va con azul. Así, así tiene que ir todo, ¿sí? Por eso hay colores específicos para identificar, ¿verdad? Porque si solo es todo de azul, ¿cómo voy a saber cuándo era de noche, cuándo era de mañana, cuándo era de tarde? Entonces por eso se ha implementado esto. Hemos implementado la utilización de colores para identificar qué intervenciones, qué actividades se realizaron en cada uno de los turnos. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces que para cada turno hay cierto color de lapicero que utilizamos, ¿verdad? Que según las normas del hospital así ha sido establecido. ¿Cuáles son los colores? ¿Y para qué turnos? Para turno de la mañana sería lapicero azul, para el turno de la tarde sería lapicero verde y en la noche ya se utilizaría lo que es el rojo. Ujú, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver las hojas o las partes del expediente clínico.